a la asambleísta Noralma Zambrano como interpelante también en este juicio político. Tiene alrededor de 53 minutos para hacer su intervención, asambleísta Zambrano. Buenas noches. Por favor, ¿nos ayudan con el micrófono de la asambleísta Zambrano para que pueda intervenir? Muchas gracias, señor presidente. Quiero dirigirme a usted, a los colegas asambleístas, a los medios de comunicación y al pueblo ecuatoriano. Quiero comenzar con un antecedente, no muy lejano, pero desde el momento que nosotros asumimos la responsabilidad de formar parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político, también adquirimos con ello el compromiso con la búsqueda de la verdad y su fiel aplicación en la transformación social. La verdad, señores y señoras asambleístas, esta debe ser la brújula y la luz que nos guíe, no solamente en esta noche, sino durante todo el tiempo de nuestra permanencia aquí en la Asamblea y en nuestra vida. En consecuencia, todos y cada uno de los miembros de la comisión nos despojamos de banderas políticas, de actitudes que pudieran ser incompatibles con la responsabilidad asumida. Nuestra única bandera es actuar con justicia, observando el debido proceso y aplicando la presunción de inocencia. Aquí, pueblo ecuatoriano y colegas asambleístas, no existe discriminación, no existe persecución en contra de nadie. Solo cumplimos con la función que nos corresponde como asambleístas, puesto que cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República es otra de nuestras más preclaras responsabilidades. Averiguar la verdad contingente es analizar con argumentos lógicos y con objetividad las pruebas de cargo y de descargo. Y hoy, después de pasarlas por un tamiz imparcial, estamos trasladando la decisión final al Pleno de la Asamblea Nacional. No me voy a explayar en algunos temas que el colega asambleísta Henry Kronfle ha explicitado hasta la saciedad, pero esperamos que los argumentos que pretenden ser complementarios y que estoy presentando favorezcan también una decisión justa. No voy a ingresar al tema de las consideraciones axiológicas. Al final me voy a referir por ese deber que tengo de agradecer la solidaridad con mis dos colegas asambleístas, Mercedes Serrano y Henry Kronfle, quienes han sido solidarios conmigo por la agresión de que fui objeto, agresión verbal, por parte del ingeniero Cristian Cruz. Quiero luego, entonces, explicitar que la causal que se ha configurado en este juicio político, tal como lo reza el informe, es el incumplimiento de funciones en el ejercicio del cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte del ingeniero Cristian Antonio Cruz Larrea. Competencia de la Asamblea Nacional establecida en ese artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que también invoca el ingeniero Cruz, pero a mi juicio en forma equivocada. Señoras y señores asambleístas, quiero decirles que lo único que se ha observado en la intervención del ingeniero Cristian Cruz es que está plagado de falacias. Las falacias son razonamientos erróneos que pretenden ser persuasivos y convincentes. Por ejemplo, invocar leyes diferentes a aquella que rige al mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, haciendo caso omiso del articulado de la mencionada ley.
post hoc ergo propter hoc, o sea, es una falsa causa. Señoras y señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, el 4 de octubre del 2020, luego de realizar un análisis y la valoración de las pruebas de cargo y de descargo aportadas por las partes y actuadas en el decurso del trámite propuesto por el asambleísta Henry Kronfle, mediante oficio número HK-AN-001-AGO-2020, de fecha 28 de agosto de 2020, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, y al ponerse en evidencia las pruebas sustentatorias de manera unánime, llegamos a la conclusión de que el señor Cristian Antonio Cruz Larrea, en calidad de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, incumplió funciones en el ejercicio de su cargo. Y como consecuencia de lo expuesto, en dicho informe recomendamos al Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de juicio político para su censura y destitución, al encontrar algunos presupuestos que contrarían el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El hecho del que hemos tenido conocimiento, y uno de los a los que me voy a referir, es a la arrogación de funciones. Señoras y señores asambleístas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro de su estructura institucional, se integra por los órganos de gobierno, ejecutores, asesores y de apoyo. Esto ya lo dijo también, lo ha mencionado el colega asambleísta Henry Kronfle. Los órganos de gobierno son el Pleno del Consejo, la Presidencia y la Vicepresidencia. Cada uno de estos órganos tiene sus funciones claramente determinadas en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, siendo así que podemos observar que en el artículo 38 de la citada norma legal se encuentran establecidas las atribuciones del Pleno del Consejo, y en el artículo 42 las atribuciones del presidente del Consejo. Y dice de la siguiente manera: el Pleno del Consejo está integrado por 7 consejeras y consejeros principales de elección popular, quienes deben cumplir con las atribuciones asignadas por la Constitución y en este particular caso con las funciones establecidas en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ninguna otra ley. Esta es la que tiene la competencia y está determinando cuáles son las funciones de este consejo. Por lo tanto, siendo la norma que regula al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recalcamos que el presidente es un consejero también. La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su artículo 38, numeral 9, establece las atribuciones del Pleno del Consejo y dice: expedir el estatuto orgánico por procesos, los reglamentos internos, manuales e instructivos para la organización y funcionamiento del Consejo. En este particular caso, encontramos que la expedición del estatuto orgánico por procesos, los reglamentos internos, manuales e instructivos para la organización y funcionamiento del Consejo, por disposición expresa de la ley específica, están reservadas únicamente al Pleno del Consejo. Recalco que no se mencionan excepcionalidades. Sin embargo, de la prueba documental aportada en el trámite se encuentra el reglamento para la administración, utilización, mantenimiento y control del parque automotor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el reglamento interno para autorización, cálculo, pago y liquidación de viáticos y movilizaciones de los servidores y trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designados a cumplir comisiones de servicios institucionales dentro del país. Ambos reglamentos fueron aprobados el 10 de octubre de 2019 únicamente por el presidente del Consejo, mas no por el Pleno del Consejo, a quien le correspondía. Cabe precisar que estos reglamentos estuvieron vigentes hasta el 5 de diciembre, tal como lo ha mencionado también el asambleísta Kronfle,
cuando después de 55 días, la misma autoridad que los expidió declaró la nulidad. La elaboración de los reglamentos aludidos conforme al artículo 38, numeral 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como insisto, corresponde al Pleno del Consejo. Sin embargo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en franca violación de la ley, a través de una acción arbitraria, elude la observancia de su propia normativa que lo regula, cuando el artículo 42, numeral 1 de la citada norma legal establece meridianamente que una de las atribuciones del presidente del Consejo es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Es decir, que también inobserva este artículo y se arroga funciones que no le corresponden realizar. Y como se ha dicho que arrogarse funciones no es incumplir funciones. Quiero en este momento expresar que según el diccionario jurídico teórico práctico del autor Rafael Martínez Morales Rafael Martínez 2017, arrogar también consiste en asumir a alguien facultades o derechos que no le corresponden. Tenemos que ir también a la teoría del derecho, a la teoría jurídica. El diccionario Guillermo Canavelas de Torres establece que arrogarse significa también atribuirse o apropiarse algo inmaterial, así facultades como funciones. En otra definición del diccionario jurídico de la autora María Luisa Casado 2009, arrogarse significa atribuirse, apropiarse. Se usa referido a cosas inmateriales como jurisdicción, facultad, etc. Más claro no puede ser. Esta inobservancia de los artículos 38, numeral 9 y 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también viola y afecta el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. La Corte Constitucional en sentencia número 529-14-EP/20 de 8 de julio, entre otras cosas, señala que la seguridad jurídica garantiza la certidumbre del derecho y la interdicción de la arbitrariedad. Recordemos lo que decía Cicerón: las leyes se han hecho para el bien de los ciudadanos. De las precisiones antes señaladas, podemos afirmar que la arrogación y por consiguiente incumplimiento de funciones, que es lo mismo, ha quedado plenamente demostrada con la expedición de los reglamentos señalados, pero sobre todo, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, con la declaratoria de nulidad del reglamento viciado, la misma que constituye una aceptación implícita de que se violentó la ley, se consumió la arrogación de funciones y, como decía Eugenio Buliguín, los hechos son lo que son y no lo que los jueces y otros dicen que son. Hay que tener en claro que en un Estado de Derecho la conducta de las autoridades debe ser siempre previsible. Esta parte que al parecer el ingeniero Cruz no ha logrado internalizarla. El cumplimiento de la ley es permanente, general y universal. Como lo dijo el colega Kronfle, no es que cumplo hoy día sí, mañana no. No está sujeto a que se le aplique a unos y a otros no. Unas veces sí, otras veces no, a discrecionalidad. No es así. La ley, como todos sabemos, manda, prohíbe o permite. Cuando un funcionario se arroga o se atribuye funciones que no le corresponde realizar, también incumple funciones porque está actuando en base a algo que la ley no le faculta hacer, es decir, lo que no manda ni permite.
máxime cuando el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tal como ya lo mencioné, establece claramente que el presidente del Consejo debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, preceptos que fueron inobservados cuando emitió los dos reglamentos que he mencionado. Concomitantemente, quiero aclarar que de lo dicho es evidente que ha habido una interferencia del presidente del organismo frente al pleno del Consejo, por cuanto los reglamentos que él expidió debió haberlos puesto a consideración de este organismo, el pleno, pero en contrario lo aprobó él mismo de manera directa, sin facultad para hacerlo, ocasionando un daño a la institución y a la institucionalidad. No es cuestión de después derogar. Es cuestión que se infligió un daño a la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Concomitantemente, el artículo 226 de la misma Constitución de la República del Ecuador explicita que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. No puede arrogarse funciones que no le son conferidas por su propia ley. El artículo 46 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social refiere los casos en que opera la cesación de funciones de las y los consejeros, y en su numeral 4 señala que estos cesan en sus funciones por censura y destitución mediante juicio político instaurado por la Asamblea Nacional debido al incumplimiento de sus responsabilidades o por haber incurrido en una o varias de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley durante el ejercicio de sus funciones. Creo que esto, por demás, ha sido ya establecido. El señor Cristian Cruz Larrea, en su calidad de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no demostró ante la Comisión de Fiscalización y Control Político la capacidad ni la facultad legal para emitir los reglamentos en referencia, ya que dicha facultad le corresponde al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, según, tal como lo hemos dicho, lo establece el artículo 38, numeral 9. Por el contrario, sostuvo que el artículo 42, numeral 4, que se refiere a ejercer la máxima autoridad administrativa, le permitió emitir reglamentos, lo cual es totalmente falso y erróneo, ya que el mismo cuerpo legal en el artículo 38, numeral 9, impone el límite a estas atribuciones. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reitero, al emitir estos dos reglamentos sin tener la facultad para hacerlo, transgredió la ley y la Constitución de la República. Finalmente, y luego de que la Comisión de Fiscalización y Control Político realizó su trabajo conforme a lo establecido en la Constitución y la ley, corresponde a este Pleno, en ejercicio de sus atribuciones, juzgar los hechos, considerar la procedencia de la censura y la consecuente destitución del señor ingeniero Cristian Antonio Cruz Larrea, vocal y presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 44 y 46, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y quiero, antes de concluir, señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, ser reiterativa en algo que ya se ha dicho. En el artículo 208 de los deberes y atribuciones que rezan en la Constitución de la República del Ecuador para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dice, 3 puntos suspensivos, y además propiciar la formación en valores, la transparencia y lucha contra la corrupción.
En el numeral 4, investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. Numeral 7, coadyuvar a la protección de las personas que denuncian actos de corrupción. Señoras y señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, es por demás cínico inobservar lo que establece la Constitución de la República del Ecuador y la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es por demás absurdo pretender que se observa una ley que no le corresponde, porque como nosotros sabemos, para eso existe la competencia de la ley, de la Constitución, si me permiten. En el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador dice y habla sobre la jerarquía normativa que considerará en lo que corresponda el principio de competencia. Creo que he sido por demás explícita, puesto que todo lo demás acerca de las mentiras, de los argumentos de falacia que se han escuchado aquí por parte del presidente hasta ahora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto de uso fraudulento, porque el señor, a juicio de el examen que él rindió para poder obtener, renovar por 2 ocasiones su licencia tipo E, dice que él tiene una agudeza visual de 20/20 y una agudeza auditiva de 20/20. Y ahora explico por qué me sentí ofendida cuando el señor me atacó inmisericordiamente y yo, obviamente, por respeto a las personas con discapacidad, no me exasperé, sino que le dije que me disculpara. Yo no quería a él ofenderlo ni a ninguna persona que adolece de algún tipo de discapacidad. Yo le pregunté, entonces, señor Cristian Cruz, ¿cuándo usted superó el tema de su discapacidad? Lo consideré superado, porque si primero obtiene un carnet de discapacidad y luego exámenes de 20/20 en la discapacidad, en temas de agudeza auditiva y agudeza visual, como inferencia natural, yo creo que la discapacidad ha sido superada. Y el señor, en lugar de responder la pregunta, dijo que él se sentía discriminado por mi pregunta. Nunca me respondió, así como no respondió una cantidad de preguntas que no solamente le hiciera yo, sino que le hicieran el resto de asambleístas que conformamos esta Comisión de Fiscalización y Control Político. Es por eso que agradezco una vez más ese gesto de solidaridad de la asambleísta Mercedes Serrano, del asambleísta Henry Kronfle y de mis compañeros de bancada y de otros asambleístas que se han solidarizado conmigo. La verdad, no me arredran estas amenazas, ni tampoco la falta de tacto del señor Cristian Cruz. Lo único que me compromete más es a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República del Ecuador, porque para eso estamos. Y hoy es un día notable, porque creo que justamente es la decisión del Pleno de la Asamblea la que tiene que finalmente pronunciarse. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas asambleístas.